vamos a ver los adelantos científicos que hubieron en la época del humanismo y el Renacimiento. Podemos ver que los adelantos científicos tuvieron un gran interés e impulso, ¿no? Surgió mucho interés por el estudio de la botánica, la zoología, la matemática, sobre todas las cosas, la astronomía, la medicina, la historia, la física y las demás ramas científicas. Lo que nosotros debemos entender es que en esta época lo que ha sucedido es que, como dijimos antes, el hombre ya empieza a ser el centro de todo y todo como el arte, también la ciencia, se va a centrar en el hombre como la medida de todo. Por eso todas las ciencias van a surgir independizándose del dogma católico religioso del momento, y lo que va a estar es como va a estar apegado al comercio. Por eso surgen como las matemáticas, como la gran ciencia de todas, ¿no? Pero bueno, el libro nos habla de que la ciencia no era autónoma hasta el momento, sino que paulatinamente, de a poco, debió construir esa autonomía, ¿no? Porque habían adelantos que a veces se oponían a los dogmas católicos del momento, religiosos, entonces esos conocimientos no eran aceptados. Se empezó a preocupar la ciencia de si se puede conocer y de cómo adelantar ese conocimiento. ¿Mm? A partir del siglo XVI, vamos a decir, entre el siglo XVI y el siglo XVII, hay una revolución científica, ¿no? Logro más importante, la ciencia fue darle mayor importancia al lenguaje matemático, como dijimos antes. Todo lo que se pueda medir, todo lo que se pueda cuantificar, es ciencia. Entonces la matemática es la ciencia por excelencia en esta época. No se va a empezar a comprender la naturaleza por la simple observación inmediata, sino por las estructuras matemáticas y las mecánicas que puedan estar en la naturaleza. O sea, como traducir la naturaleza hacia las matemáticas, algo así. La física y la astronomía y las matemáticas realizan descubrimientos que son trascendentales, que hasta hoy en día son importantísimos, como por ejemplo Nicolás Copérnico, que nació en 1473, murió en 1543, mostró que la Tierra gira sobre su propio eje, que los planetas se mueven alrededor del Sol, incluyendo la Tierra. Esta teoría se la conoce helicocéntrica, ¿m? Heliocéntrica. Eh, Eso lo que tuvo es que se opuso mucho la Iglesia contra él, pero años después, el alemán Kepler, 1571-1630, perfeccionó el telescopio y finalmente se comprobó por Galileo Galilei, que nació en 1564 y murió en 1642, que esta teoría era verdadera. También hubo muchos avances y adelantos en medicina. Se investigó sobre anatomía humana. Tenemos a Andrés Basalio, por ejemplo. Estudios sobre infección, Jerónimo Francostori, que fue el padre de la patología moderna, y descubrimientos sobre la circulación de la sangre, por ejemplo Miguel Servet, 1511-1553, y Guillermo Harvey, 1578-1608. Lo que pasaba es que antes no se podía ver el cuerpo, no se podía abrir un cuerpo humano porque era contra la naturaleza de Dios, no era aceptado, iba contra la iglesia. Entonces a partir de esta época donde el humanismo empieza a tener mayor auge, se hacen autopsias a los muertos y se descubren este tipo de cosas. Entonces los adelantos científicos tenemos que saber que fueron aquellos que se dieron con el hombre como medida y dejando el pensamiento medioevo del carácter divino de todo, ¿no? Esto te lo digo yo, no está en el libro, no va contra la existencia de Dios, sino que ya no es todo, que ahora ya se piensan las cosas, pero esto no es para examen. Bueno, es eso, simplemente el adelanto científico. La matemática como ciencia, la ciencia más preponderante y la que puede explicar la naturaleza, y la matemática puede explicar todo.